Buenas noches, nos encontramos hoy en una clase muy especial llamada Producción Textual. Esta clase es dictada para el curso sexto. Bueno, empezamos con una introducción muy interesante en la cual vamos a hablar sobre qué es precisamente este concepto. Este concepto comprende los tipos de textos que se elaboran, agregando la manera en que se ejecutan y que pueden ser efectivos para transmitir al lector. Debido a esto se necesita estudiar cada uno de ellos y de sus escritores ejemplares con sus libros para comprender cada técnica de escritura, cada estilo y cada uso del lenguaje que se da. Al respecto dice Gloria Inestrosa de Celis: producir un texto es un proceso dinámico de construcción cognitiva y psicomotora ligado a la necesidad de actuar, en el cual interviene también la afectividad y las relaciones sociales. Respecto a esto, tenemos por un lado el texto con el mensaje que quiere transmitir, pero por otro lado está el lector que lee lo que interpreta. Por esto, la comunicación es dual y está conectada y depende de un factor del otro. Respecto a la importancia de tener en cuenta la Biblia para explicar este concepto, Lutero decía: sobre todo en las escuelas, todo tipo de enseñanzas debería proceder de las Sagradas Escrituras, pero donde las Sagradas Escrituras no son la regla. Yo amonesto a los padres a no enviar a sus hijos, porque todo perecerá donde la palabra de Dios no es estudiada incesantemente. Esto se refiere a que la palabra de Dios siempre nos dará la sabiduría para entender el conocimiento humano, teniendo en cuenta que la Biblia está compuesta de diferentes libros y diferentes tipos de textos para ser estudiados. Por eso, la enseñanza integrada a las Sagradas Escrituras produce adoración. Se puede admirar sin adorar, pero no se puede adorar sin admirar. Por eso tenemos aquí un estilo y un género muy importante que vamos a tratar el día de hoy. Se llama poesía. Es una composición lírica en la cual se exalta un ser, objeto o situación por medio de una estructura llamada estrofa, que equivale en la narrativa a párrafo, compuesta de varios versos. Cada línea de cada párrafo equivale con narrativa, la cual contiene figuras literarias, maneras de usar el lenguaje creando por medio de la imaginación. La poesía se encuentra en libros como Salmos y Cantares, donde por medio de figuras literarias se exalta a Dios y su creación. Inicialmente la poesía surgió como una manera de cantar por medio de la palabra, y quien se encargaba de ello era el sabio que apoyaba al rey. Más adelante fue que la poesía tomó su forma escrita, ya teniendo libros de poemas. Más adelante, ya en esta época moderna y contemporánea, tenemos diferentes formas de poesía que se han mezclado con diferentes artes. Está la improvisación musical, que ahora se usa con una especie como de rap, donde a través de la poesía tú cuentas cosas urbanas. Está también la improvisación con el performance. Por medio del performance tú puedes inspirar poesía y mostrar la poesía. También están las artes plásticas, donde por medio de exposiciones de arte ahora se está mostrando la poesía. Tenemos un libro muy importante que todos recordamos y que siempre leemos, inclusive a diario. Se llaman los Salmos. Los Salmos son escritos por David. ¿Quién fue David? David fue un rey, un adorador, que expresaba su conexión con Dios a través de estos bellos textos. Entonces tenemos adoración a Dios por medio de expresiones románticas, emocionales, y que hacen que el lector se sienta más cercano a su Padre Creador. Por esto, es muy importante el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Versión Nueva Biblia al Día. En este salmo, que es el más corto de la Biblia, tenemos muchas palabras importantes. Tenemos una repetición. En el primer verso, alabad a Jehová, naciones todas. En el segundo verso, pueblos todos, alabadle. Tenemos dos veces todas y todos, donde quiere expresar que la idea es que nos conectemos con Dios, todas las naciones.
En la segunda parte, que sería el verso 2, tenemos porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Cuando dice engrandecido es un adjetivo. Este adjetivo quiere decir que ha sido tan grande esa gracia que Dios ha tenido con nosotros y esa fidelidad que va a ser eterna si nos conectamos con Él. Y pues está finalmente aleluya, que es una palabra que viene propiamente del idioma antiguo. Ahora tenemos lo que es cantares. En los cantares tenemos la expresión de amor que hay entre Dios y sus hijos, pero también entre la esposa y el esposo. Recuerden que dentro de la Biblia se habla de diferentes personajes. En este caso, en este mismo libro, se puede hablar de, por decir un mismo caso, pero en diferentes personajes. Entonces, tenemos Cantares 3, 1 y 2, el cual dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije: me levantaré ahora y rodaré por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Como nos damos cuenta, se repiten dos veces dos versos, donde dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Ese es el primer verso. El cuarto verso dice: buscaré al que ama mi alma. Ese verso precisamente vuelve a hacer la repetición: al que ama mi alma. Y prácticamente donde dice lo busqué y no lo hallé, se repite dos veces. Lo busqué y no lo hallé en el segundo verso, y en el último verso lo busqué y no lo hallé. Por eso podemos darnos cuenta que en la poesía hay mucha repetición. Y la repetición es una figura literaria, donde tú dices varias veces lo mismo en diferentes partes del texto. Por eso es clave, mis queridos estudiantes, que leamos la Biblia, que siempre tengamos en cuenta este bello libro. Recuerden que no solo está la poesía, también tenemos cartas, tenemos crónicas, tenemos narraciones. Por ejemplo, hay muchas cartas que Pablo escribió donde podemos ver el tipo de carta. Entonces, por ejemplo, les adelanto este pedazo para nuestra próxima clase. Y es lo siguiente: la carta tiene la siguiente estructura. Está la parte de arriba, está la parte de abajo y la parte final. La parte de arriba es el encabezado de la carta, entonces es donde dice fecha, lugar, y dice, por ejemplo, estimado Dios, ¿sí? En la parte del centro es como la estructura como tal de la carta, donde está el mensaje principal. Y en la parte de abajo está la despedida, entonces siempre nos despedimos con cariño de tu hija amada Nanya, por ejemplo. Entonces, como nos damos cuenta, las cartas también tienen una estructura. Por otro lado tenemos las crónicas. ¿Qué tiene una crónica? Bueno, una crónica básicamente se basa en la vida real. Entonces, todo lo que vamos a ver en las crónicas son hechos que tienen que ver con esa época y con diferentes personajes, y muchas veces va de manera cronológica, por eso se llama crónica, porque viene de cronos tiempo, y se trata de que de un principio a fin va llevando una contabilidad de los hechos más importantes. Entonces, por eso es muy importante que ustedes estudien la Biblia, porque van a encontrar muchos textos que van a llenarlos y que van a hacer que conozcan más, no solo sobre nuestro idioma español, sino también por los diferentes tipos de textos de la producción textual, sino también por los elementos que tenemos dentro de la escritura. Entonces, me gustaría que hiciéramos un ejercicio desde nuestras casas, y el ejercicio va a ser: vas a tratar de contestar
a un salmo o un cantar con tu propia creatividad, imaginación e ideas. ¿Listo? Entonces la idea es que tú contestes a esa parte de la escritura y puedas identificar qué elementos hay dentro de esos dos textos. Recuerda, es muy importante las figuras literarias. Las figuras literarias son como el encanto de la poesía. Entonces, por medio de ellas, tú prácticamente pintas en medio de la poesía para que al lector le parezca más bello y tenga una especie de conexión con ello. Entonces, por eso les agradezco mucho y queremos exaltar la educación en torno a las escrituras. Es muy importante, chicos, que hagan su devocional, que todos los días ustedes puedan encontrar en Dios ese amigo, ese padre, esa persona que puede ayudarlos a estudiar todo lo que necesitan conocer. Entonces esa es mi invitación y quiero también expresarles que yo soy escritora. He publicado diferentes libros, en total 3. Uno es La nervadura de Adona, otro se llama Las nuevas náufragas 4 y la otra es un poemario que es dedicado a la mujer por medio de un colectivo que se llama Huitaca en el municipio de Chía. Todos estos poemarios yo los he hecho prácticamente inspirados por Dios, pero también por los conocimientos que he tenido a través de mi carrera universitaria. Entonces, por eso es muy clave que no solo aprendamos lo teórico, sino también lo espiritual, porque así va a llegar más creatividad, va a llegar más impulso para conectarnos con las letras. Les invito a ver y leer las Crónicas de Narnia. Por ejemplo, las Crónicas de Narnia prácticamente es un libro y una película que habla simbólicamente de la Biblia. Tenemos el león que representa a Jesús y precisamente nos muestra cómo en ese recorrido estos hermanos enfrentan diferentes luchas y las vencen gracias a Aslan, que es el león. Por eso, ustedes pueden por medio de la escritura crear símbolos y otros que representen la escritura dentro de su conocimiento bíblico. Eso es lo que quiero aportarles. ¿Y qué otra recomendación les puedo dar? Les doy la recomendación de leer un texto que se llama Cartas al Padre de Franz Kafka, precisamente para ver la parte de las cartas. Es un libro muy interesante porque allí este hijo se expresa ante el padre sobre lo que siente en ese rol de, digamos, en ese momento él vivía una especie de autoritarismo, no tiene una buena relación con su padre, pero pudo entenderse por medio de sus sentimientos que expresaba frente a él. Entonces les agradezco y los invito a que sigan realmente mis clases y aprendan mucho más día a día.